Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de compartir este espacio con vosotras y también de volverme a encontrar con Laura, a la que hacía un tiempito que no veía. Yo lo que voy a intentar hacer va a ser plantear algunas bases de qué es esto del ecofeminismo, cuáles son los principales problemas que aborda y desde qué perspectivas lo hace, para plantear algunas líneas finales de transición o de cambio que nos parecen desde este movimiento que son esenciales, ¿no? En primer lugar, señalar que el ecofeminismo es una corriente de pensamiento y a la vez una práctica política, es un movimiento activista, ¿no? Lo esencial del ecofeminismo es la defensa de que las problemáticas que aborda el movimiento ecologista por un lado y el movimiento feminista por otro, cuando se ponen en diálogo en plano de igualdad, lo que hacen es amplificar, digamos, el análisis, el calado de la propuesta que ambos movimientos realizan por separado, ¿no? Digamos que ambos movimientos ponen en valor y sacan a la luz sujetos, procesos, prácticas políticas y dinámicas que normalmente han sido subvalorados dentro del pensamiento hegemónico, ¿no? Como en todos los movimientos sociales, no podemos hablar de ecofeminismo, sino de ecofeminismos, ¿no? Hay un ecofeminismo que se reclama a sí mismo como esencialista, que defiende que las mujeres tienen una proximidad mayor a la naturaleza que los hombres por el hecho de que son capaces de parir y de dar la vida, ¿no? Existe un segundo ecofeminismo, que podríamos decir de una forma muy rápida que es constructivista, que lo que dice es que si hay una mayor vinculación de las mujeres con los procesos de la reproducción de la vida, de la reproducción social, es por el rol que el patriarcado les ha obligado a asumir en la división sexual del trabajo, ¿no? Digamos que yo voy a hablar desde este segundo ecofeminismo, y el primero me da un poquito de repelús, ¿no? A pesar de que haya prácticas políticas, sobre todo en algunos países del sur, que yo creo que sean muy relevantes en la lucha contra un mal modelo de desarrollo y contra el capitalismo. Pero yo voy a hablar desde este segundo lado, que es donde me siento cómoda de alguna manera, ¿no? Cuando empezamos a repensar el mundo y la vida desde una perspectiva ecofeminista, en el seno, además, de una sociedad capitalista, patriarcal y profundamente antiecológica, de una sociedad biocida y ecocida, nos tenemos que empezar preguntando sobre qué es aquello material que sostiene la vida humana. Y digamos que existen como dos tipos de dependencias materiales que son absolutamente insoslayables para todos los seres humanos. La primera es la dependencia de la naturaleza. Es evidente que existimos, respiramos, nos alimentamos y nuestro cuerpo se mantiene vivo porque utilizamos recursos, procesos y dinámicas que son naturales. La vida de un ser humano es absolutamente inconcebible al margen de la naturaleza, entre otras cosas porque también somos naturaleza. Somos una especie que forma parte pues del conjunto de lo que es la biosfera, ¿no? Y la naturaleza, una característica que tiene es que tiene límites. Es decir, nuestro planeta es un planeta físicamente limitado, digamos que es una bolita que está suspendida en el espacio a la cual le llega la luz del sol, pero no le llega nada más, de vez en cuando algún meteorito, pero digamos que a nivel material, a nivel de los minerales de la corteza terrestre, existen en una cantidad limitada y no se reproducen, ¿no? Por tanto, en un planeta que es físicamente limitado, en donde los recursos minerales no crecen, en donde incluso aquello que se regenera, como pueda ser el agua, no lo hace a la velocidad que le gustaría al sistema económico, sino que lo hace a una velocidad determinada, los límites son parte ecosustancial de la existencia humana, son una condición antropológica de existencia, estos límites físicos. Pero además existe una segunda dependencia que ha sido todavía mucho más invisibilizada por el conjunto hegemónico del capitalismo, que es la interdependencia. Es obvio que desde que nacemos hasta que nos morimos, la vida humana es impensable si no es porque hay otras personas que de forma material dedican tiempo a cuidar de los cuerpos vulnerables. Porque esta es una característica humana básica, la de ser seres que vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, que envejecen, que enferman, que tienen necesidades que son satisfechas por el trabajo de otras personas.
Es obvio durante la infancia, es obvio durante la vejez, donde muchas personas no pueden llevar vidas buenas o vidas que merezcan la pena vivirse si no es porque otras personas cuidan de esos cuerpos vulnerables. Es obvio en aquellas personas que tienen una diversidad funcional o una discapacidad fuerte a lo largo de toda la vida o durante la enfermedad. Es decir, que hasta para tener una buena autoestima y amarnos a nosotras mismas, necesitamos hacerlo a través de la proyección del reflejo de las relaciones con otras personas. Las personas solas no son capaces de sobrevivir, somos seres absolutamente interdependientes. Y también a nivel de interdependencia existen límites. Existen límites para la reproducción social y la reproducción cotidiana de la vida que vienen marcados por los tiempos de los que disponen las personas. En las sociedades patriarcales, insisto, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para ellos, sino por el rol que impone la división sexual del trabajo, mayoritariamente son las mujeres y además en el seno de unos espacios absolutamente invisibles al proceso económico como son los hogares, quienes se han ocupado cotidianamente y de forma mayoritaria del cuidado de estos cuerpos vulnerables. Por tanto, ecodependencia e interdependencia son elementos constitutivos de la vida humana. Y lo que sucede es que vivimos en un sistema económico en donde ambos elementos han venido siendo invisibles a este mismo proceso económico. Y ahí nos vamos a detener unos momentos porque las sociedades occidentales, la cultura occidental, ha acuñado una manera de construir la sociedad y ha construido todo un artefacto económico que podríamos decirle que se ha desarrollado en guerra contra los territorios y contra los propios cuerpos de las personas. Se ha desarrollado en continua contradicción contra las bases materiales que sostienen la vida. Y vamos a tratar de ver un poco algunos elementos básicos de por qué esto se ha producido, cómo se han creado estos artefactos económicos y, por otro lado, qué consecuencias ha podido tener, ¿no? Un primer elemento que tiene el conjunto de la economía, del sistema económico capitalista, pero también en buena medida de lo que sostuvo los sistemas llamados del socialismo real, ¿no?, es que es la idea de que solamente tiene valor económico, solamente es visible dentro del espacio económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Es una de las bases teóricas de la economía neoclásica, que es el sostén, digamos, teórico del capitalismo, ¿no? Claro, si solamente tiene valor económico en un sistema además donde la economía es un sistema hipertrofiado, tiene una importancia brutal, ¿no?, que supera, digamos, y de alguna manera condiciona y domina el sistema social, si solamente tiene visibilidad y valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios, lo que sucede es que de repente desaparece del campo del estudio económico un montón de elementos y procesos que son absolutamente insustituibles para que existan vidas humanas decentes. Porque no podemos ponerle precio, por ejemplo, a la polinización que permite la reproducción de las plantas, o no podemos ponerle precio al ciclo del agua, o no podemos ponerle precio a la capa de ozono, o no podemos ponerle precio al hecho de parir, o cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse. Es decir, todos esos procesos que son absolutamente esenciales para que pueda existir vida humana y otras vidas no humanas también, sin embargo, no pueden ser expresados en términos monetarios, aunque muchas veces el propio sistema económico capitalista lo intente y se trate de poner precio a procesos de la naturaleza y que incluso coticen en bolsa. Digamos que el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero no deja de ser más que un intento de ponerle precio a estas emisiones de gases con el pretendido propósito de que disminuyeran. Varios años después de la promulgación del protocolo de Kioto nos encontramos con que las propias petroleras se forran con los negocios ambientales del comercio de emisiones y, sin embargo, las emisiones globales han seguido creciendo sin solución de continuidad, ¿no? Es decir, que no podemos expresar todo lo que tiene valor en términos monetarios. Un segundo elemento que ha construido la economía capitalista ha sido la idea de que tierra y trabajo son siempre sustituibles por capital, y se plantea que donde haya dinero
siempre es fácil comprar los otros dos factores de producción, la tierra, es decir, las materias primas, la naturaleza, y el trabajo humano, ¿no? Este tema ha podido funcionar así mientras el mundo era, como decía un economista ecológico, Daly, un mundo vacío, es decir, donde había todavía una gran cantidad de superficie del planeta sin explotar, y entonces era posible pagar materiales que venían de otros lugares. Conforme el mundo se ha ido habitando y los límites del planeta se han superado, resulta que ya no es tan fácil comprar materiales y personas de otros lugares para sostener los procesos productivos. Y cuando se hace poniendo en práctica unos métodos que son de absoluto canibalismo. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, y nosotras queremos instalar o defendemos la instalación pues de una zona de invernaderos en un desierto, como es, por ejemplo, el sur de Almería, y creemos que el capital, tener dinero, resuelve el poder poner en producción un desierto, convertirlo en un vergel, o como ha sucedido, por ejemplo, con los invernaderos de Israel en el desierto, claro, lo que hay detrás es la compra de fosfatos y nitratos, que en el caso del Estado español se extraen de zona saharaui, donde se están vulnerando los derechos humanos de la población de forma constante. O el agua pertenece a acuíferos que han sido sobreexplotados, o se obtienen desalando agua de mar previo uso de energía. Y la mano de obra de esos invernaderos es mano de obra semiesclava, diciendo semiesclava porque algo les pagan. Es decir, no es posible sustituir trabajo y tierra por capital. Lo que se hace es pagarlo trayéndolo de otros lugares, pero siguen siendo recursos finitos que mediante procesos de explotación y de verdadero expolio es posible utilizar en aquellos lugares en donde existe poder económico o poder político o poder militar para utilizarlos y para apropiarse de ellos, ¿no? Acompañando a estas ideas de la reducción del valor al precio y de la pretensión de sustituibilidad de tierra y trabajo por capital, nació una conceptualización de producción que es profundamente ideológica y a nuestro juicio profundamente dañino para el conjunto de los seres humanos y para la humanidad, ¿no? La producción, previamente al nacimiento del capitalismo, era el proceso de obtención de bienes y servicios que satisfacían necesidades. Es decir, la producción estaba absolutamente vinculada a la satisfacción de necesidades. Cuando nace la economía capitalista, con esta idea de que el valor se convierte en precio, la producción es la obtención de un excedente social monetario, es decir, de dinero, a través de diferentes procesos que permiten de alguna manera sostener todo el conjunto de la economía. ¿Qué trascendencia tiene que la producción pase a ser medida en unidades monetarias y no vinculada a las necesidades? Pues que inmediatamente, como lo que tiene valor es el incremento de esos agregados monetarios, la sociedad deja de preguntarse sobre cuál es la naturaleza de la actividad que sostiene esa producción. Se le llama producción a fabricar armas, como se le llama producción a cultivar alimentos. Ambos elementos se denominan producción en nuestra cultura, pero una de las actividades permite sostener la vida y la otra actividad directamente impide que pueda haber una vida decente en montones de lugares. Cuando transformamos el concepto de producción en unidades monetarias y dejamos de preguntarnos sobre qué se hace y para quién y quién obtiene el valor de eso, dejamos de vincular la economía con la ética, dejamos de vincular la economía con las necesidades y dejamos directamente de vincular la economía con una vida que pueda ser buena o que pueda ser decente. Digamos que pasan a ser dos cosas que están completamente separadas, ¿no? Con este concepto de producción, medida simplemente en términos monetarios, nace también una noción de trabajo radicalmente distinta a la anterior. Digamos que las economías preindustriales, las economías precapitalistas, y ojo que no voy a esencializar en absoluto el modelo de vida precapitalista, que en muchas cosas era, pues generó también en aquella época tremendos movimientos sociales, ¿no? Y de contestación, pero digamos que el trabajo era todo el proceso
de satisfacción de necesidades que se daba en el espacio doméstico, entendiendo el espacio doméstico, la casa, no como lo que es ahora una casa, sino aquello que englobaba las tierras de cultivo, el molino, la propia casa donde se vivía, es decir, donde se generaba toda la actividad que permitía sostener la vida de un colectivo, ¿no? Cuando nacen las sociedades industriales y se empieza a expandir la lógica del capitalismo, el trabajo pasa a ser un subconjunto de toda aquella actividad. Trabajo pasa a ser solamente lo que se hace a cambio de un salario. Y rápidamente, y de un plumazo, desaparece de todo el campo visible una cantidad ingente de trabajos y de tareas que no se pueden dejar de hacer, pero que dejan de formar parte de ese conjunto de actividades que tienen valor económico y por tanto a los que se le da valor social. Se produce una ruptura radical entre lo que se llamaba trabajo y lo que no tenía ni nombre, que es lo que se desarrollaba fuera de la lógica y fuera del foco que daba la concepción salarial, ¿no? Pero no solamente es que se produzca esa ruptura, esa nueva dicotomía brutal, sino que además es que lo único que con el tiempo ha acabado posibilitando que la gente tenga derechos económicos y sociales es la participación en ese espacio. Es decir, en sociedades como las nuestras tenemos derecho a una prestación por desempleo, tenemos derecho a ciertas cuotas de cobertura pública cuando participamos en el espacio del empleo remunerado. Y las personas que no participan en él, si tienen esa cobertura pública, no es por el hecho de ser personas que forman parte de la sociedad, sino por el hecho del vínculo familiar que puedan tener con quienes sí participan en ese espacio, ¿no? Es decir, que lo que da derechos de ciudadanía en sentido pleno es la participación en un espacio que simplemente recoge un subconjunto de actividades, ¿no? Y en la economía capitalista, además, ese espacio, el del empleo remunerado, es un espacio en el que la moral está suspendida. Es decir, es un espacio en donde se defiende que cada persona concurre individualmente para satisfacer su propio egoísmo, que te das de codazos con todo el que tengas alrededor para tratar de satisfacerlo y supuestamente en la economía capitalista se defiende que una mano invisible, que es todas las leyes del mercado, consigue una especie de armonía vital para el conjunto de las personas que están ahí. Pero en ese espacio lo que prima es la lógica del beneficio y la lógica de la competencia. Y ese espacio es el que hoy organiza los territorios y el que hoy organiza los tiempos de las personas. Es decir, es ese subconjunto que está ligado al lucro, a los beneficios, a los intereses, donde están suspendidas las reglas del apoyo mutuo, es el que organiza cómo se divide el territorio, qué se planta, cómo se utiliza el espacio físico limitado que tenemos y los recursos que tenemos, y también cómo las personas tienen que organizar sus tiempos. Por tanto, digamos que quien termina organizando el conjunto de la vida social es un espacio donde la prioridad no es el bienestar ni la satisfacción de las necesidades, sino que el bienestar es el lucro y la obtención de beneficios, ¿no? Y eso, claro, termina suponiendo un problema enorme, ¿no? El último elemento que quería señalar, que teoriza también la economía neoclásica, es la existencia en ese ámbito, digamos, de lucha y de codazos, de una especie de ser abstracto, que es el Homo economicus, que es ese ser que compite en los mercados para satisfacer su necesidad, ¿no? Ese Homo economicus es un ser, insisto, abstracto, que flota aparentemente en el espacio, que no tiene obligaciones de cuidar de nadie, que no tiene obligaciones de responsabilizarse de nadie, sino simplemente concurrir cada día a su puesto de trabajo para satisfacer sus necesidades, ¿no? Hasta tal punto que yo creo que hemos llegado a construir unas sociedades en donde la dependencia, lo que se llama dependencia, es una patología. Es decir, se considera que aquellas personas dependientes son personas que tienen algún problema, ignorando que la interdependencia es una condición antropológica de la que nadie se puede sustraer. ¿Cuál es el truco que hay detrás? Que lo que se llama independencia dentro del conjunto de nuestro sistema en realidad es dependencia del mercado,
que es un espacio mucho más agresivo y en el cual las personas somos muchísimo más vulnerables que en los espacios en donde se puedan construir colectivamente relaciones de apoyo mutuo, ¿no? ¿A qué ha conducido estar funcionando durante algunos siglos, pero sobre todo durante las últimas décadas, esta forma de entender la vida y de entender la economía, ¿no? Pues ha conducido a lo que se llama hoy una crisis, decía Paco Fernández Buey, una crisis civilizatoria, porque es una crisis que en realidad pone en cuestión las formas en las que las personas nos relacionamos entre nosotras y nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Y tiene múltiples dimensiones. Tiene una dimensión ecológica, tiene una dimensión social y tiene una dimensión profunda, que es la crisis de cuidados, de la que luego Laura hablará más, ¿no? Yo quiero señalar, simplemente perfilar algunos de estos elementos, ¿no? En cuanto a crisis ecológica, ya no estamos en un momento, como se decía cuando se publicó el informe Meadows sobre los límites al crecimiento en los años 70, ya no estamos en un momento de correr el riesgo de superar los límites del planeta, ya estamos en una situación de translimitación. El pico del petróleo, es decir, el momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentra otro que le sustituya, incluso para un organismo tan poco sospechoso de radicalismo izquierdista ni ecologista como la Agencia Internacional de la Energía, se alcanzó en 2006, ¿no? Además, existe el pico de otros materiales que hoy por hoy son absolutamente esenciales en el modo de vida que tenemos, como son el litio, el cobre, el platino. Esto lo que hace es poner en cuestión de una forma taxativa y sin embargo tan fuera del debate social el estilo de vida que se sostiene hoy, ¿no? Es imposible que la humanidad globalmente siga sosteniendo este modelo de presión y por supuesto con una polarización brutal. Hay zonas y lugares en donde se consume muy por encima de lo que posibilitan los propios territorios y otras zonas que son sistemáticamente expoliadas, en un sistema económico que podría decirse que es caníbal, porque hay algunos lugares y dentro de esos lugares algunos sectores sociales, las clases, digamos, que tienen poder para seguir sobreconsumiendo de esa manera, que viven a costa de devorar otros territorios y de devorar otros cuerpos. Lo mismo sucede en el terreno de la reproducción de la vida cotidiana. Es decir, las mujeres, en los sitios donde se han dado algunos procesos emancipatorios y con límites, pero que se han dado algunos pasos, hemos avanzado hacia ocupar con pleno derecho y con todo el derecho del mundo el único espacio que te reconoce derechos políticos, que es y ciudadanos y económicos, que es el espacio del empleo remunerado, ¿no? Pero ese trabajo que se realiza en el entorno de los hogares, que no se puede dejar de hacer, ha sido mayoritariamente ocupado por otras mujeres, por las mismas que están en el mercado de trabajo con dobles y triples jornadas, y por otras mujeres que, ya sea porque tienen relaciones familiares o porque hay relaciones de clase que permiten contratar a otras mujeres, ocupan esas tareas, siendo cadenas globales de cuidados fundamentalmente en manos femeninas, ¿no? Mayoritariamente. De tal modo que incluso si vemos de dónde proceden muchas de las mujeres que hoy cuidan a nuestros mayores y a nuestros niños, nos encontramos que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico, es decir, es un proceso de expolio brutal. Por tanto, nos encontramos en un momento, luego podemos profundizar más si queréis en algún elemento de la crisis cuando charlemos entre todos y todas, pero nos encontramos en un momento en el que, claro, si este sistema económico crece, lo devasta todo, pero cuando no crece, también devasta, y nos encontramos en un momento como el que vivimos hoy, con una cantidad ingente de personas desempleadas y con un aumento de la precariedad vital en muchas partes de la sociedad que es impresionante, ¿no? ¿Qué plantea el ecofeminismo, ¿no? Pues dentro de un ecofeminismo como el que nosotras defendemos, nos decía Ramón Fernández Durán, a mí me gustaba mucho cómo lo planteaba, ¿no? Es decir, la necesidad de avanzar hacia sociedades, decía él, que fueran ecológicas, antipatriarcales, socialistas y alegres, ¿no? Y cada una de esas cosas pues requiere elementos distintos, ¿no? Que avancemos hacia sociedades antipatriarcales requiere no solamente visibilizar y dar valor
a la tarea de reproducción social y cotidiana de los cuerpos vulnerables, al hecho de que somos seres inmanentes que viven en cuerpos, sino repartir esas tareas. Es decir, no basta con reconocer el trabajo, sino que tiene que ser un trabajo asumido entre mujeres y hombres y el conjunto de la sociedad. Es la sociedad que se tiene que responsabilizar de forma colectiva del sostén de la vida cotidiana, ¿no? Que vivamos en sociedades ecológicas significa, como poco, vamos, y de forma impepinable, asumir el tema de los límites del planeta. O sea, que decrezca la esfera material de la economía no es una opción, no es un planteamiento que podamos o no queramos hacer, sino que es una imposición de los límites del planeta. Y solamente hay dos formas de hacerlo. Una es una vía planificada, debatida, que vaya reduciendo paulatinamente y reconvierta el conjunto de la economía, y la segunda es la vía ecofascista. Una vía en la cual quien tenga poder económico, político y militar siga sosteniendo su estilo de vida a costa de que cada vez quede más gente fuera, ¿no? Y esto, cuando hablamos, por ejemplo, de la pobreza energética, que ya se empieza a ver dentro del territorio de la península ibérica, ya es un tema que está ahí, ¿no? Es decir, que tiene que ver con ese decrecimiento en el uso energético de una forma absolutamente desigual, ¿no? y mediada además por los procesos de especulación de las propias empresas energéticas, ¿no? Y luego está el elemento de que sea socialista, es decir, a mí me parece clave el asunto del reparto de la riqueza. En una sociedad en un mundo en donde los recursos físicos son limitados, la única vía de caminar a la justicia es el reparto de la riqueza, y no hay otra, en mi opinión, ¿no? No hay otra. Y esto nos obliga a pensar en qué mecanismos redistributivos tiene la sociedad, nos obliga a pensar en políticas de gestión de la demanda, es decir, cuántos materiales podemos consumir y cómo los repartimos, y en tercer lugar nos obliga, creo yo, a abrir un debate que ha sido un tabú durante las últimas décadas, que es el debate sobre la propiedad. Es decir, y hablo de la propiedad, no la propiedad ligada al uso de la casa en la que vives, no tanto en eso, sino una propiedad ligada a la acumulación y en ver cómo la sociedad se puede organizar para quitarle a aquellas personas que sobreacumulan lo que hace que otra gente no pueda acceder a los mínimos posibles, ¿no? Y luego, por la parte de la alegría, yo creo que está un poco todo el proceso de cómo nos podemos organizar para de alguna manera forzar estos cambios, ¿no? Yo lo comentaba antes con Laura, yo creo que hay que volver mucho al pensamiento de Gramsci, ¿no? Y Gramsci planteaba que un sistema no es hegemónico cuando se ha adueñado de la economía o se ha adueñado del poder político solo, sino que se hace hegemónico cuando se adueña de la forma de pensar de la gente, ¿no? Y a mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es que vivimos en sociedades que tienen la misma mirada sobre la misma conceptualización del progreso, de la riqueza, del bienestar y de la sociedad que le es funcional al capitalismo. Y yo creo que ahí tenemos un trabajo importante para hacer, porque si no, no seremos capaces de construir un movimiento fuerte que quiera y defienda en la calle los cambios que hay que hacer, ¿no?